la forma para mí definitiva de cómo no tener recaídas sin siquiera estar pensando en las recaídas y sin siquiera estar pensando en el NoFap. Bueno, en primer lugar me gustaría explicar el por qué hago este video, que es fundamental sobre todo para entender el por qué estoy empezando a hablar acerca de NoFap sin hablar sobre qué es el NoFap, directamente sobre las recaídas. Y es que hace poquito vi un video muy interesante de Bru Capella donde él comentaba que ya con años y años sin masturbarse, él es un youtuber súper reconocido en todo lo que es la corriente de NoFap, aún así seguía teniendo el deseo, y cuando bajé a leer los comentarios de la gente de YouTube, todos ponían lo mismo, parecían como estar en una guerra contra la masturbación, donde uno ponía, por ejemplo, no sé, llevo 90 días, estamos en esto juntos, casi como si le estuviesen esquivando como si fuese una pizza, ¿entendés? Si uno está a dieta, y definitivamente ese no es el enfoque correcto, porque si no uno está condenado a no masturbarse. Cuando nosotros siempre que sigamos una línea de ir en contra de algo, va a haber un deseo inherente a realizarlo. Mi intención particularmente con este video es dar una perspectiva totalmente distinta a la que el común de la gente definitivamente tiene acerca del NoFap. O sea, lo que yo les quiero dar es la forma para mí definitiva de cómo no tener recaídas sin siquiera estar pensando en las recaídas y sin siquiera estar pensando en el NoFap. O sea, literalmente yo, si ustedes me preguntan si formo parte de la corriente, la respuesta es no, pero porque ni siquiera pienso desde la masturbación. Y esto es un punto fundamental, que es la identidad. O sea, destruyan su identidad de hombres que no se están masturbando y empiecen a pensarse de forma libre. O sea, si se van a masturbar, lo van a terminar haciendo, pero cuando se logren desidentificar, ya va a llegar un punto que no lo van a hacer, pero no por resistencia. O sea, no es que van a decir, no me masturbo porque no puedo hacerlo, sino por una cuestión de deseo. No van a querer ni van a tener la intención de hacerlo porque van a entender que la cantidad de cosas negativas que te brinda la masturbación es mucho mayor que el breve placer instantáneo que te da. Entonces, ustedes van a entender a futuro, vamos a explicarlo en más videos, pero van a entender cómo se transitan las emociones, cómo sube el pico ese de intentar descargar y después baja automáticamente. Y al entender eso, ya van a entender el estado en el cual van a estar y van a poder abrirse de todo esto. Ahora bien, imagínense ustedes como si fuesen adictos a otra cosa, a la heroína, al tabaco, a la cocaína, a la marihuana, a lo que quieran. Y ustedes quisiesen dejar de hacerlo y van a un centro de recuperación, por ejemplo de Alcohólicos Anónimos, pongamos. A ustedes por cada día que pasa les van a dar una placa que dice un día más sin hacerlo. Si ustedes construyen un currículum propio, ustedes van a poner adicto en recuperación, con la cantidad de días que tengan. Si tienen 25 años, van a poner hace 25 años que no tomo alcohol. Pero ustedes no es que están libres de ello, sino que se resisten a hacerlo. Y la clave no está ahí. La clave está en ni siquiera tener la intención de hacerlo. Y ahora entramos en otro punto que es, bueno, ¿cómo dejar de hacerlo? Entonces, de una forma mucho más definitiva. Y antes les voy a explicar un estudio que se hizo con ratas en un momento que aplica 100% como para cualquier droga. Tenían muchas ratas en una jaula conviviendo de una forma súper natural y aíslan a una. Y a esa rata que la dejan aislada le dan 2 tubitos de agua para tomar. Un agua que era normal, o sea natural, y la otra que estaba mezclada con droga. La rata aislada lo que empieza a hacer es probar las dos y se termina quedando con el agua que tenía la droga. Entonces, lo que concluyen es que las ratas, que tienen una neurología bastante similar a la humana, van a preferir siempre que puedan el hecho de consumir o de divertirse en base a el consumo. ¿Qué pasa? Después se lleva a esa misma rata de nuevo a la jaula donde convivía con el resto de las ratitas y tenía lugares para jugar, lugares de recreación, de diversión y etcétera, tipo las rueditas esas que corren. Y lo que sucedió es que la rata paulatinamente dejó de tomar el agua con la droga y volvió a tomar el agua normal. Entonces ahí lo que te das cuenta es que no se trata únicamente de hecho de la droga per se, sino del espacio que tienen. Y en cuanto a la masturbación o a cualquier adicción les digo lo mismo. Jamás van a poder estar en una vida
sin masturbación de forma natural si el resto de las actividades y el resto de las personas que ustedes ciclan son de una personalidad totalmente consumidora o autodestructiva? O sea, la masturbación tiene que ir en línea con el resto de la vida. Si ustedes, por ejemplo, utilizan redes sociales, ven Mejores Amigos, ni siquiera les digo que vean porno. O sea, literalmente están pensando en culos todo el día, se comparten videos acerca de sexualidad, de sexo más que de sexualidad, de forma masiva, o los comentarios y conversaciones que ustedes tienen giran en torno a eso. Si consumen comida chatarra, si viven adictos al celular o a cualquier medio de consumo que ustedes puedan llegar a tener, TikTok, lo que fuere, inevitablemente la masturbación va a entrar como resistencia. Pero tiene sentido, o sea, el hecho de combatir una sola cosa cuando después hay un montón de cosas más que forman parte de un ciclo de consumo. O sea, se están resistiendo a la frutilla del postre, llamémoslo de alguna forma. Y hasta mismo los que lo hacen por virilidad, tampoco tienen sentido que tengan un consumo excesivo en alimentos, por ejemplo, o un ciclo de vida que les baja totalmente la testosterona para aumentarla únicamente haciendo NoFap. Es un formato de vida totalmente, no solo insano, sino que desequilibrado, porque además el estrés que te va a generar va a ser pero súper elevado, y lo único que vas a hacer es vivir en base a la resistencia a la masturbación. Carece de sentido. Entonces, el punto más importante, en primer lugar, como dije antes, es la desidentificación. O sea, el dejar de pensarse a ustedes como el hecho de hombres que evitan la masturbación, sino sentirse libres totalmente a ello. Y en segundo lugar, el hecho de entender que la construcción tiene que ser paulatina. O sea, si tienen que volver a masturbarse, vuelvan a hacerlo. Pero entiendan que cada vez van a ir mejorando su calidad de vida. O sea, vayan bajando la cantidad de masturbaciones que tengan, por ejemplo, de forma paulatina, acorde al ritmo de vida que vayan teniendo también. O sea, si no van al gimnasio, pueden ponerse a entrenar, por ejemplo, y pueden empezar a dejar de comer comida chatarra, pueden dejar de juntarse con gente que los lleve a hábitos compulsivos, y así constantemente. Y a su vez, no solo recuerden escapar como la rata, sino entrar en un eje de productividad, o en un eje de productividad o de progreso y desarrollo personal. Eso inevitablemente va a tener que ir en línea. No está mal igual el camino, o sea, es mucho mejor que busquen ir en resistencia en principio de la masturbación a la gente que no lo hace y directamente vive pajeándose porque sí. Pero bueno, si puede haber un camino siguiente al hecho de resistirse a no hacerlo, es este. Es el de decir, no lo hago no porque no puedo hacerlo, sino porque no quiero hacerlo. Como cierre a esto, me gustaría igual contarles cómo fue por lo menos mi experiencia en cuanto al hecho de dejar de masturbarme, como para que entiendan que desde mi lado también lo hice de esta manera, y no es que simplemente es haz lo que digo, no lo que hago. Y es que justamente yo antes también había intentado de alguna forma entrar en la frecuencia NoFap, había durado 2 días y dije, no, esto no es para mí. Pasaron los años literalmente, y llegó un punto en el cual me desperté con el celular en la mano, tenía que hacer actividades y dije, no, qué paja. ¿Qué paja? Bueno, paja en Argentina es utilizado como masturbación, como señal de decir qué paja, de qué pereza también en simultáneo. Entonces ahí me di cuenta, tipo, claro, o sea, hay una parte de mí que va en resistencia de todo lo que hago, pero yo en simultáneo hago ayuno, o sea, tomo duchas frías, me despierto muy temprano, sigo los ciclos circadianos de una forma bastante correcta. Entonces eso inevitablemente me llevaba a tener un montón de conductas buenas y una sola que estaba haciendo la masturbación, que era la que frenaba. Entonces ahí dije, no, ¿qué pasa si dejo de masturbarme? Y me di cuenta que cuando dejé de hacerlo, efectivamente subió muchísimo mi testosterona, la cantidad de horas de sueño que yo necesité bajó drásticamente, y bueno, todos los beneficios como el pelo y demás que ya saben, lógicamente. Pero indiferente a esto, lo que quiero resaltar acá es que tuvo que haber en mí un cambio y un desarrollo evolutivo en un montón de áreas más, y que la masturbación únicamente terminó decantando el hecho de no hacerlo, pero no fue una elección siquiera, fue el hecho de priorizar todo el ciclo de buenos hábitos que yo venía construyendo alrededor. Jamás se hubiese podido dar cuando lo quise hacer en la cuarentena, por ejemplo, y venía encerrado en un ciclo de una vida totalmente tóxica. O sea, era imposible hacerlo en ese momento.
tuve que hacerlo en un momento en el cual yo ya me encontraba mucho más en eje. Y sepan que, por ejemplo, si ustedes una noche salen, se la pegan con escabio, con alcohol terriblemente, comen comida de mierda y se van calentando por ahí con cualquier piba que pase, inevitablemente cuando vuelvan van a querer pajearse. Y ahí hay un punto importantísimo. Si ustedes entienden, presten atención, de esto voy a hacer un video aparte igual, pero si ustedes entienden que el deseo que están teniendo es consecuencia no del deseo actual, sino de los hábitos que tuvieron anteriormente en ese mismo día, y que ese deseo que están teniendo va a pasar como cualquier emoción o como cualquier sentimiento, como desde lo que se llama desde el budismo la conciencia de la impermanencia, automáticamente van a dejar de masturbarse. O sea, si aguantan esos momentos álgidos donde desbarrancan, por decirlo de alguna forma, en el resto de los hábitos, ya dejan de hacerlo. Y una vez que lo dejaron de hacer, ya después es solamente recordar, listo, lo superé antes, lo puedo superar ahora. Pasa así, cuando ustedes logren, o sea, sería en realidad algo más profundo, que es desaprenderse con H de la emoción. Cuando ustedes logren salir de la emoción y volverse observadores de la misma, que eso lo pueden practicar por ejemplo con la meditación, ya automáticamente la masturbación es un chiste, literalmente. O sea, no es que va a ser una resistencia como el jefe final de un juego, sino que va a ser como el level más easy que se van a poder encontrar. Bueno, esto fue todo. En otro video igual voy a hablar específicamente acerca de cómo lograr evitar masturbarse simplemente masturbándose, o sea, con el mismo acto, porque hay otro punto, yo lo he realizado, me encanta experimentar con todo lo que es mi cuerpo, así que también he entrado en momentos como de masturbación, por decirlo así, entendiendo y observándome, masturbándome yo a mí mismo, y fue fantástico, porque hasta mismo ahí después tenés un montón de herramientas, por decirlo de alguna forma más, para no hacerlo sin estar pensando en que estás en un estado de recaída. Bueno, nos vemos en el próximo. Gracias, chao.